Muy bien, vamos a continuar con el tema que sigue. Entonces vamos a manejar tamaños de planos. Los tamaños de planos, hay muchos tipos de tamaños de plano. En este caso usar el más común o el internacional, que me marca que los tamaños de plano son A, B, C, D y F. Y la manera más fácil de cómo identificarlo sería las medidas en pulgada. Por ejemplo, el tamaño A sería el tamaño carta que conocemos, la hoja más común que conocemos, que es la tamaño carta. Entonces, esa hoja debe medir 8 pulgadas y media por 11 pulgadas. Esas son las medidas estándares de una hoja tamaño carta. La hoja tamaño doble carta sería esta. Estas serían 4 hojas tamaño carta y así sucesivamente hasta que tenemos un plano F que equivale a 16, si no me equivoco, hojas tamaño cartas todas pegaditas, ¿no? Como si las uniéramos. Bien, entonces aquí tengo preparada una hoja tamaño carta donde esta medida de acá es 8,5 por 11 pulgadas de longitud horizontal, 8,5 vertical, pero nosotros no imprimimos o no usamos el filo de la hoja. Ese es el filo de la hoja tamaño carta para, digamos, para posicionar nuestras figuras geométricas o nuestra información. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta solamente el margen. Este es el margen. La parte interna, el recuadro interno es el margen, ¿no? Y los márgenes, en este caso, para una hoja tamaño carta, pues sería de 8 por 10,5 pulgadas. Serían 8 pulgadas vertical en este caso, que también pueden ser horizontal dependiendo de cómo se acomode las vistas o la información en el espacio. Entonces, ahorita lo estoy tomando en cuenta como si fuera una hoja horizontal. La orientación es horizontal. Entonces serían 8 pulgadas por 10,5 sería mi medida del margen. Bien, entonces esos serían el tamaño carta. Si voy a imprimir, eso es lo importante. Aquí estoy usando el tamaño carta porque voy a imprimir mis dibujos en una hoja tamaño carta. Entonces tendría que establecer las medidas para una hoja tamaño carta. Si voy a imprimir en una hoja doble carta, es decir, si disponen de un plotter para poner doble carta o 4 hojas carta, o sea, es decir, la medida sea B, C, D, F, entonces tendría que dibujar mi hoja con respecto a las medidas correspondientes al tamaño del papel en el cual voy a imprimir, ¿no? Entonces, a mí solamente me interesan los márgenes, ¿no? Que serían estos de acá. Ahora bien, esta pequeña parte que está acá, que mide desde la mitad de la hoja, ¿no?, hasta el final dentro del margen y mide 0,75 pulgadas de altura, se conoce como cuadro de título. Cuadro de título, perdón. ¿Qué establezco en el cuadro de título? Ahí va establecida la información, es la información correspondiente al plano en específico, ¿no? Cosas que debe de llevar, por lo menos un cuadro de título debe llevar la organización, que vamos a ponerlo en esta parte, que sería Universidad de Sonora, Ingeniería Mecatrónica, ¿no? La escala, las acotaciones, de alguna manera, ya sea en el cuadro de título, por fuera del cuadro de título, tiene que especificar en qué se está midiendo para no estar poniendo en cada medida pulgadas, 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 solamente pongo un número y establezco con una medida, con texto a qué se refieren esas medidas, de llevar un título. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, el título de dibujo es cubo de 4 pulgadas de lado, por ejemplo. Entonces sería título, dos puntos, cubo de 4 pulgadas de lado, ¿no? Vamos a ponerle lo que viene siendo un quién dibujó, ¿no?, quién revisó, en este caso iría el nombre de cada uno de ustedes, y pues quién lo va a revisar, pues soy yo, Víctor Herrera. Vamos a poner en esta parte de acá, va a llevar un número de plano. Ese va a ser aleatorio, le van a poner P1, P2, P3, P4, P5, P6, en fin, ¿no?
¿Para qué me sirve el número de plano? Es similar a lo que viene siendo a un libro, ¿no? Que tiene en una de sus esquinitas tiene un número. Entonces ese número, que se llama página, lo podríamos interpretar como número de plano. Entonces si tuviéramos algo demasiado grande diseñado y tuviéramos 100, 200 planos de algo para no tenerlos regados sobre la mesa siempre, lo que hacemos es meterlo, digamos, dentro de un libro, dentro de un cuaderno, o lo engargolamos de cierta manera, y entonces podemos poner un índice, y en el momento en que yo quiera revisar la pieza determinada, la busco en el índice y me va a decir el número de página o el número de plano en el cual esté ubicado. Y este espacio de aquí lo vamos a usar para poner lo que viene siendo la hora de clase, ¿no? Que sería hora de 10 a 11 o de 11 a 12, la hora correspondiente, para así poder yo ubicarme al momento de poner la calificación al grupo correspondiente, ¿no? Muy bien, ese viene siendo lo que es el cuadro de título. Esta parte de acá es lo que se llama escala. La escala es para tomar referencia de las diferencias de tamaño que hay a lo que tengo establecido en el plano con respecto a la realidad. Por ejemplo, aquí tengo una escala 1:1, es decir, yo podría dibujar algo aquí, como el plano es de exactamente estas medidas, bueno, estoy usando estas medidas, ¿no? Todo lo que dibuje aquí va a corresponder al tamaño de las medidas de mis líneas, ¿no? Va a ser idéntico, pues, ¿no? Entonces, si yo establezco una línea de 4 pulgadas aquí, pues va a aparecer como 4, si yo al momento de imprimirlo tomo una regla y lo mido, esa línea va a medir 4 pulgadas, entonces estaríamos hablando de que por cada unidad de medida que mida yo en el plano, va a ser una unidad de medida en la realidad, ¿no? Es decir, va a medir exactamente lo mismo. Si yo mido en el plano 4 y voy y mido la pieza la cual está dentro del plano, entonces esa va a medir 4. Por lo tanto, mide una unidad de medida en el plano, va a ser igual a una unidad de medida en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a verlo con vistas. Tengo preparada esta vista de acá. Si yo quiero meter estas vistas en el plano, tengo dos opciones. Una de ellas es, lo hago más chiquito para que quepa dentro de la hoja, pero al momento de hacerlo más chiquito voy a cambiar sus medidas. Al momento de acotarlo, en lugar de medir 4, va a medir 2. Entonces esa no es opción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La opción principal, le voy a dar copy a esta parte de acá y la voy a poner por acá. Poner por acá. Entonces, lo que voy a hacer va a ser modificar la escala. Entonces mi escala va a ser, voy a hacer más grande esta hoja de acá. ¿Qué tanto más grande? A partir de aquí voy a hacer 2 veces más grande. Entonces, como lo hice 2 veces más grande, tendría que modificar mi valor de escala. No va a ser 1:1, sino que va a ser 1:2. Es decir, cada unidad de medida que si yo mido con una regla el dibujo en el plano, por cada unidad de medida en la realidad, voy y mido la pieza, van a ser el doble, ¿no? El doble. Entonces, le voy a dar mover y voy a tratar de meter esto. No, pues apenas si cupo, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que debería ser un poquito más grande, probablemente 1:3. O probablemente ahí está bien, habría que reacomodar las vistas, ¿no? Muy bien, entonces, al momento de imprimirlos, yo sí le doy print y vamos a usar el tamaño letter, sería este de acá. Vamos a quitar el fit to paper y sería escala 1:2. El tamaño de la hoja es este, vamos a centrarlo y vamos a usar lo que viene siendo una ventana. Y a mí me interesa que se visualice todo aquello que está dentro de los márgenes, ¿no? Entonces mi margen de esquina a esquina y la orientación va a ser
está en pulgadas, en este caso está bien, y la orientación va a ser vertical, digo horizontal, la orientación de la hoja. Entonces, impresora, vamos a ponerle PDF, el PDF por ejemplo, que les recomiendo que lo impriman directamente a una impresora que tengan conectada. Entonces si le doy preview, continuar, lo que tengo es, seleccioné una hoja tamaño carta y absolutamente todo se va a poner en una hoja tamaño carta con una escala 1-2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si fuera en milímetros? Esta hoja, 1 pulgada, es igual a 25.4 milímetros. Entonces yo puedo modificar, darle una escala a esta hoja, como lo hice con esta 2, pero en lugar de que sea 2, le doy que sea 25.4 milímetros, ¿no? Entonces aquí tendría una hoja que si la mido en una regla de milímetros, pues me daría impresa, ¿no? Me daría estos tamaños. Entonces, esta hoja es exactamente la misma de acá y se los voy a comprobar, ¿no? Entonces le doy print, la tengo PDF Creator, va a ser letter, centrar, landscape, window. Fíjense muy bien, voy a poner esta hoja de acá, que sería escala 1-1, ¿no? No, sería 1-1 y le doy preview. Espérame, no le cambié las unidades. Aquí sería inches, le doy preview. Entonces, 1-1 inches, preview. Ahí está. Entonces tengo mi hoja en pulgadas, ¿no? Ahora voy a cambiar, voy a tomar exactamente la misma hoja, solamente que voy a tomar ahora window, voy a tomar window, esta hoja de acá, y lo único que le voy a cambiar va a ser, en lugar de que sea inches, que sea milímetros, la escala 1-1, y le doy preview y tengo exactamente lo mismo, ¿no? Para los dos casos seleccioné lo que viene siendo el tamaño carta, ¿no? O letter, bien. Ahora, estos dibujos de acá corresponden a medidas en milímetros, entonces por lo tanto voy a mover tantito la hoja hacia acá y le doy escala y la vamos a dar a esta, la vamos a dar una escala de 3, por lo tanto la escala aquí ya sería, hay que se movió un tantito, van a tener que estar visualizando eso y corrigiendo eso, sería 1-3, y entonces ya estas figuras le doy move, caben la vista y el cubo, las vistas del cubo y el cubo caben dentro de la hoja. Entonces, para los trabajos que tienen habría que acomodar todos sus trabajos, todas sus vistas, todas sus piezas en isométrico con sus vistas dentro de una hoja tamaño carta para imprimir. Muy bien, señores, estoy al pendiente de ustedes. Después les doy más material. Nos vemos.